Buenos días amigos, sois varios los que me preguntáis la diferencia entre crear un gráfico dinámico y otro no dinámico y para qué sirve el dinámico. Pues no os perdáis este vídeo y verlo hasta el final, que es cortito, porque hoy aprenderéis la diferencia entre gráficos dinámicos y no dinámicos y lo veréis rápidamente la utilidad y aprenderéis a crearlos. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una tabla con una serie de datos de países y unas unidades supuestas de ventas. Entonces vamos a hacer un gráfico rápido sobre estos datos. Marcamos todos los datos, nos vamos a insertar y cogemos, por ejemplo, el de columnas, el primero que hay. ¿Vale? Esto sería un gráfico. ¿Qué diferencias hay entre un dinámico y un dinámico? Este no sería dinámico, lo llamaremos estático. Si ponemos aquí nosotros ahora, añadimos otro país, veis que aquí en el gráfico no se ha añadido. Por tanto, el gráfico no es dinámico, o sea, no se adapta a las necesidades de que si añadimos datos nuevos nos aparezcan reflejados. Tendríamos que volver a cambiar la estructura del gráfico, decirle que los datos ahora van desde aquí hasta la fila 25. ¿Vale? Esto sería en cuanto a estos gráficos. Formas de poder crear los gráficos. Hay varias. Hay quien utiliza un formato, que esto a cada uno sabrá lo que mejor le va, que es utilizando una función que se llama desref. ¿De acuerdo? Quedaros hasta el final del vídeo porque en la última parte os enseñaré a hacerlo dinámicamente con una tabla, que es, desde mi punto de vista, la parte más sencilla seguramente. Entonces, con la función desref, nosotros ponemos igual, ponemos la función desref, ya nos aparece aquí, nos pregunta una referencia, la referencia sería en este caso donde está la tabla de los datos, la primera que hay, perdón, la celda B9, ponemos punto y coma, nos pregunta cuántas filas, ponemos 0, ponemos cuántas columnas, le ponemos 0, nos pregunta de alto significa cuánto dentro de la columna B, de cuántas filas realmente la necesitamos. Como no lo sabemos, porque no sabemos los datos que habrán, utilizaremos otra función que se llama contará. La tenemos aquí, contará, y nos pregunta el primer valor. Nosotros los valores de cuáles son de la columna B, todos los que hay en la columna B. Como no sabemos la fila, pues ponemos B, dos puntos, B. Y esto nos cogerá toda la columna. Cerramos el paréntesis y con esto termina la función contará y ponemos punto y coma y nos queda el ancho de la función de ref. ¿De cuántas columnas? De una, porque solo cogemos la columna país y cerramos paréntesis. Fijaros que lo que nos ha hecho aquí es una copia de los datos. Y al final, fijaros que nos aparece un 0. Esto lo solucionamos rápidamente poniendo simplemente en la función contará que cuando nos cuente todas, nos cuente todo lo que haya en la columna B menos 1. ¿Vale? Y veis, ya no nos pone el 0, ya simplemente nos coge todos estos datos. Ahora vamos a hacer lo mismo, copiaremos la fórmula tal como está y la moveremos hacia la derecha. ¿Para qué? Para que nos aparezcan también las unidades. Fijaros que ya las tenemos aquí, vamos a formatearlas con miles y sin decimales. A ver, aquí hay un formato condicional, seguramente. Vale, ya está. Bien, ya tenemos aquí los datos. ¿Qué es lo que hemos hecho con la función desref? Porque vosotros me diréis, bueno, lo único que hemos hecho es hacer como una especie de copia y pega de los datos que hay aquí a aquí. ¿Vale? Bien. Si yo ahora aquí añado otro país, fijaros que automáticamente se me añade en el desref. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un gráfico, pero sobre los datos que hayan aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo crearemos estos datos? Pues bien, lo que vamos a hacer es crear una serie de fórmulas con la función desref que hemos hecho aquí. Vamos a copiar esta fórmula. Primero de todo, espera, vamos a poner como
como absoluta la B9 y las dos Bs. Vale, ya está. Y en estas también. El C9, para que si las copiamos que no nos den errores. Vale. Vamos a copiar esta fórmula. Hacemos copiar y nos vamos a ir a la pestaña fórmulas y dentro de la pestaña fórmulas asignar un nombre. Y lo que vamos a hacer es asignar un nombre a esta columna de los países. Y por ejemplo vamos a poner países. ¿Y a qué se va a referir? Pues aquí es donde pegaremos la fórmula que hemos copiado del desref. ¿Vale? Y acordaros que tenemos una fórmula que se llama países. El nombre ya existe. Bueno, pues vamos a poner países 2. Debo tener... Vale. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo con la fórmula del desref, pero de la columna de las unidades. La copiaremos, nos vamos a fórmulas, asignamos nombre, y a este vamos a ponerle ventas 2, para saber que el número 2 es igual que el de países, países 2. Y copiamos la fórmula que hemos copiado de la columna, desref. Vale, ya las tenemos copiadas. Si nosotros vamos a administrar nombres, aquí... vale, veis, yo tenía aquí... Vale, los quito. Vale, países 2 y ventas 2. Vale, y fijaos, aquí nos aparece la fórmula y el nombre. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer con esto es hacer el gráfico. Nosotros vamos a ir a insertar un gráfico. ¿Vale? El de barras, por ejemplo, tal como hemos hecho antes. Y lo que vamos a hacer... A ver, perdón, no lo he hecho bien. Insertamos barra. A ver, insertamos gráfico de barras. Ahora, y nos aparece uno en blanco, ¿de acuerdo? Sin datos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ponerle los datos. Clicamos botón derecho encima del gráfico. Nos vamos a seleccionar datos. ¿Vale? Y dentro de seleccionar datos, en las entradas de leyenda, en las series, le damos a agregar. Vamos a poner un nombre. En este caso vamos a poner ventas. Y en los valores de serie pondremos hoja 1, porque los datos están en la hoja 1, admiración hacia abajo, y el nombre que hemos puesto a la columna de las ventas, que era ventas 2. Y le damos a aceptar. Y aquí en editar, en las etiquetas de eje horizontal categoría, pondremos igual, también pondremos hoja 1, admiración, y el nombre que hemos puesto de los países, que era países 2. Le damos a aceptar, veis que aparecen aquí, y aceptar. Y fijaros que ya nos aparece el gráfico. Pero este gráfico, los datos los ha cogido, acordaros, de los nombres que hemos creado aquí, de países 2 y ventas 2. Entonces, si ahora aquí añado otro país, fijaros que automáticamente se me ha añadido en el gráfico. Me lo ha pasado aquí y lo ha añadido aquí. Si yo varío el dato, fijaros que el gráfico dinámicamente se cambia. Esta sería una de las formas de realizarlo. Bien. Y la otra, que desde mi punto de vista es la más sencilla y más rápida, vamos a volver a copiar los datos. Copiar. Nos ponemos por aquí, por ejemplo. Vale. Es transformando la tabla, perdón, los datos en una tabla. Le damos a insertar, le decimos que lo transformamos en una tabla, ya nos pone el rango de celdas, le decimos que tiene encabezados, ¿vale? Y ahora, sobre estos datos, le decimos insertar gráfico de barras, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y si ahora yo aquí directamente entro
un dato, fijaros que se me añade. Si yo lo cambio, él me lo cambia. Si cambio las unidades, me varía el gráfico. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo creo que es la forma más sencilla. Quizá el del DREF, si fueran en hojas distintas o en libros distintos, quizá sería mejor para poder conectar unos datos con otros, ¿de acuerdo? Pero cuando es dentro de la misma hoja, desde mi punto de vista, lo más rápido, lo más simple es crear los gráficos creando una tabla de los datos para que cuando añadamos automáticamente y dinámicamente también se varíen dentro de los gráficos, ¿de acuerdo? Bien, recordar amigos, darme un me gusta y suscribiros al canal y no olvidéis compartir con más personas estos vídeos para que conozcan estas funciones. Recordar también darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Seguiré contestando a todas las dudas, preguntas y comentarios que pueda para seguir ayudando en vuestros trabajos de Excel. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web, como siempre, donde os podéis descargar plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias amigos.